Hola amigas y amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, martes 17 de marzo del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, hoy vamos a hablar de una situación que acontece a muchos creyentes en la actualidad. Y es una situación tan dañina que aún el Señor Jesucristo advertía de ello. Porque es que muchos cristianos no son capaces de renunciar a sus viejas pasiones, a sus viejas conductas, a su vieja manera de vivir, y esto los lleva a apartarse del camino del Señor y a dejar atrás la fe. Esto es algo que ciertamente es muy difícil, pero no es imposible si lo hacemos de la manera correcta. Porque recordemos que no luchamos en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor. Y es que para muchos creyentes es muy complejo renunciar al viejo hombre, aquel viejo hombre que se supone hemos dejado atrás, que hemos dejado crucificado junto con Cristo en aquel madero. Muchos quisieran bajar a ese viejo hombre de la cruz para darle lugar a sus placeres, a sus viejas conductas, a sus malos hábitos o a esa mala manera de vivir, para darle placer y rienda suelta a sus concupiscencias y a su pecado. Y eso es algo que de una u otra manera nos va a afectar en nuestra relación con el Señor y no podemos permitirlo. Ciertamente, esto que vamos a hablar el día de hoy, el Señor Jesucristo lo advertía para aquellos que querían seguirle, pero no estaban dispuestos a dejar atrás su vida. Es decir, el pecado o las cosas que los mantenían atribulados o que se les volvía una carga. No necesariamente porque tuvieran que morir o renunciar a lo que eran y tenían, sino porque no eran capaces de renunciar y morir a su conducta pecaminosa, a su mala manera de vivir y a sus cosas que los llevaban a desagradar al Señor. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62, que dice de la siguiente manera: Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Importantísimo considerar esto. Y es que el Señor Jesucristo hace esta comparación porque ciertamente cuando un creyente emprende su camino en el camino de la fe, no puede volver la vista atrás, y mucho menos anhelar y volver a esa vieja conducta. Y es que es una metáfora, una comparación tal vez un poco irrelevante o poco comprensible, pero cuando lo llevamos a la práctica nos damos cuenta que realmente es muy práctica y muy funcional. Esto requiere, dentro de su contexto, un compromiso total. El Señor Jesucristo enfatiza que el seguimiento debe ser incondicional, es decir, seguirle a Él no debe tener condición alguna. De hecho, Él es el que nos condiciona a nosotros, pero nos condiciona para bien, porque todo lo que Él nos da nos provee sustento, salvación, gracia, amor, misericordia. Y no debemos mirar atrás, es decir, extrañar nuestra vida anterior o dudar de lo que ahora tenemos en Él. Ahora bien, la metáfora de poner la mano en el arado y mirar hacia atrás es algo que ciertamente durante el tiempo de arar o la práctica del arado, es decir, abrir la zanja para, para los cultivos, esto requiere de mantener siempre la vista al frente. Recordemos que habían dos maneras de hacerlo en aquella época, ya sea que el hombre empujara la herramienta de arar o los bueyes tiraran de la herramienta como tal. Ambas formas requerían de la atención y la coordinación correspondiente para hacer las cosas bien, siempre con la vista hacia el frente, a fin de que los surcos del arado fueran ideales y rectos. ¿Por qué? Entonces el Señor dice mirar hacia atrás, porque si el hombre sigue una conducta en el Evangelio, pero mira hacia atrás, hacia su vieja conducta, hacia su viejo hombre, extrañándolo, deseando volver a él, en algún momento su rumbo se va a desviar
y se va a salir del camino de la voluntad del Señor por darle rienda suelta a sus deseos y a sus placeres. En la práctica de arar la tierra, esto es exactamente lo mismo. Aquel hombre que está arando, ya sea porque empuja el arado él mismo o los bueyes le tiran el arado, no puede mirar hacia atrás porque su grieta o su zanja se va a desviar, se va a salir del curso que debería de llevar para que esto sea perfecto. Así que mis amigos, esto es bastante importante. Y algo muy parecido podemos hallar en el Antiguo Testamento, expresamente en Génesis 19, cuando los ángeles del Señor van en ayuda de Lot. Y vemos que en el versículo 17 dice, y los hubieron llevado afuera y dijeron, escapa por tu vida y no mires tras de ti, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El Señor les advertía a Lot y a su familia que se fueran porque Sodoma y Gomorra iba a ser destruida y ellos de una u otra manera hallaron gracia ante el Señor para ser perdonados y ellos no debían mirar atrás. ¿Qué pasaría con la esposa de Lot? Al mirar atrás, se estancó, se quedó rezagada. Aquí la historia nos la muestra que se convirtió en una estatua de sal. Al creyente le pasa lo mismo, se queda estancado, se queda rezagado y muy probablemente es que se quede y no vuelva hacia las sendas del Señor, porque es lo que muchas veces vemos que sucede. Cuando las personas extrañan más sus deseos, sus anhelos, sus concupiscencias, sus placeres, su pecado, se tiende a quedar en las tinieblas y a no regresar a la luz. Esto es algo muy común, pero es algo en lo que estamos fallando. Así que mis amigos, la invitación es a esto. Es una urgencia y un enfoque que debemos de tener. Se interpreta como una llamada de atención a eso, a que pongamos nuestros ojos en lo que es importante, pongamos nuestra fijación y nuestra concentración y nuestro esfuerzo en hacer la voluntad de Dios, en seguirle, honrarle y en glorificarle. Pidámosle al Señor que no tengamos ese apego hacia lo material o hacia nuestra vida pasada, hacia nuestro pecado, sino que nos ayude a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra relación con Él y a que podamos hacer su voluntad para honrarle y glorificarle, llevando una vida digna para Él. Dios te bendiga.